palabra, ser confrontados y ser animados a vivir conforme a la santa voluntad de Él en cada aspecto de nuestra vida. Como siempre, vamos hoy a tener nuestro autoexamen de conciencia, entonces les pido el favor que me acompañen en una corta oración para encomendar la enseñanza en estos momentos. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día, domingo, hoy que nos reúnes para meditar en tu palabra, para adorarte, para tener comunión como hermanos, para ser animados, exhortados, consolados y afirmados en tu verdad. Padre bendito, te suplico que me uses, que hables a través de mí, que no sean mis palabras, sino tu palabra la que nos insta a vivir conforme a tu voluntad, a abandonar el pecado y a caminar cada día tomado de tu mano, con la mano puesta en el arado y no mirando atrás, a ser santos como tú eres santo. Padre, toma mis palabras y guíame para poder exhortar y que tu palabra sea como semilla que caiga en tierra fértil, que germine, crezca y produzca fruto al 100, al 60 y al 30 según tú lo tengas determinado. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 26. Hoy quiero hablar para que nos autoexaminemos acerca de un pecado que es muy común, porque el autoexamen tiene como propósito eso, autoexaminarnos acerca de las áreas que Dios demanda que nosotros nos examinemos y miremos si estamos fallando. Hay un pecado muy común y es el pecado del chisme. Por eso el título para hoy es el chisme, un pecado que muchos no parecen ver. El chisme, un pecado que muchos no parecen ver. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 26 y ténganla abierta allí. El pecado del chisme se ha convertido en una práctica muy común entre los que profesan ser cristianos, a tal punto que la conciencia de muchos se ha encallecido que pareciera que ya no logran ver la malignidad de este pecado, chismoseando como si nada, sentados en silla de escarnecedores. Nosotros debemos examinarnos en esta área. Entonces, por tal motivo, traigo este autoexamen como cada domingo para autoexaminarnos en cualquier área de nuestra vida, porque este pecado es grave, porque daña tanto la unidad de la iglesia como de la familia y la reputación de las personas, si nosotros no le ponemos freno a la lengua. Observen sin perder Proverbios lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Dice la palabra de Dios: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Como vemos, Dios manda que no chismeemos, que no cometamos el pecado del chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y es tan grave este pecado que atenta contra la vida del prójimo, porque a reglón seguido dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, y le pone la firma: yo Jehová lo he dicho. Así que el pecado del chisme es algo que nosotros debemos abandonar y no practicar, porque es un mandato de Dios.
¿Qué es el chisme? El chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. Esa es una muy buena definición de lo que es el chisme en términos cristianos. Es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. La persona chismosa ve algo o escucha algo e inmediatamente sale a buscar a quién contárselo. En otras palabras, se deleita en divulgar lo de los demás sin medir las consecuencias de su ligereza de lengua. El chismoso siempre encontrará personas dispuestas a escuchar su chisme, porque el pecado del chisme es un pecado agradable y muy fácil de caer en él. Yo quiero que le pongan atención a estas palabras. El pecado del chisme es un pecado muy agradable y muy fácil de caer en él. Anteriormente yo me acuerdo que había un programa de televisión que decía el dulce sabor del chisme. Y el chisme trae esa cualidad, es agradable. Y por eso, como ustedes están en Proverbios 26, vean lo que dice el versículo 22. Proverbios 26, 22 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No olvidemos que es un bocado agradable. Entonces aquí está hablando de que el chisme es un bocado agradable, un bocado suave que penetra hasta las entrañas. Pero no debemos olvidar que aunque este bocado sea agradable, es un bocado que está contaminado con veneno, que lleva veneno en él. Y por lo tanto envenena a la persona que lo escucha como a la persona de la cual se está hablando porque lo deja mal, y a la misma persona que lo está comunicando también le hace daño. Entonces, el chisme lleva veneno porque lo lleva a pensar mal y aún hasta odiar sin razón a la otra persona sin que usted tenga nada que ver con esa persona. Entonces yo quisiera que miráramos en este proverbio, capítulo 26, lo que sigue diciendo. Verso 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y aunque su odio se cubra con disimulo, ese odio se descubrirá ¿dónde? En la congregación. Entonces, es muy importante entender esto que dice el proverbista en este contexto. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entienda esto, que cuando alguien es chismoso, tarde o temprano se va a descubrir lo que está haciendo. Y se va a descubrir en la congregación, y eso va a traer problemas y divisiones y muchas cosas malas para la convivencia y la armonía de un grupo, de una familia, etc. Entonces, hermanos queridos, examinémonos en esta área. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Estamos siendo chismosos o estamos siendo personas íntegras en nuestra manera de manejar la información que llega a nuestros oídos o la información que vemos? Y quisiera que miráramos algunos textos que nos hablan de esto. Proverbios 11, versículo 13. Proverbios 11, 13 dice:
El chismoso es una persona, perdón, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Vean lo que dice aquí el proverbista. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chismoso es una persona infiel en la cual uno no puede confiar, porque siempre le clava el puñal por la espalda. No es una persona digna de confianza. Eso es lo que hace el chisme en una persona. Lo hace infiel y lo hace no digno de confianza. Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Noten que no son palabras mías, sino es la palabra de Dios la que nos muestra esto. Lean nuevamente el verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. Muy parecido al proverbio que leímos anteriormente. El chismoso descubre el secreto. Pero a continuación dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Amados hermanos, lo que nos enseña este texto es a guardar distancia con la persona chismosa o suelta de lengua, porque no puede haber una genuina amistad con una persona así. Entonces noten lo grave del chisme. Daña la amistad, hace que uno se separe de esa persona, daña la armonía y la unidad. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caer en esa trampa que Satanás nos pone. Y claro, como nosotros tenemos una tendencia caída, ¿quién de nosotros no ha cometido este pecado? Aquí muy seguramente todos hemos cometido este pecado, de andar chismeando entre el pueblo de Dios, de andar comunicando algo que no tiene uno por qué enterarse o que tiene la intención de dañar a la otra persona y de hacerlo que dañar su reputación. Entonces, miremos otro texto que nos dice en Proverbios 18, versículos 6 al 8. Algo muy importante aquí, Proverbios 18, 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: la boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Este pasaje, amados hermanos, que hemos leído, nos muestra claramente las consecuencias nefastas que vienen sobre la persona chismosa. Siempre va a haber una situación nefasta sobre una persona chismosa. Observen nuevamente, dice: los labios del necio, ahí está hablando del chismoso, traen contienda, y su boca los azotes llama. Vea dos cosas que trae el chisme a la vida del chismoso. Trae contienda entre los hermanos, o sea, siembra la discordia. Y dice que su boca los azotes llama. Ella misma busca su mal para sí. Alguien ha dicho que la lengua es el azote del cuerpo. Entonces aquí tiene el asidero bíblico. Su boca los azotes llama. Verso 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Qué pasa con la boca del necio, con la boca del chismoso? Resulta quebrantándolo a él mismo, destruyéndolo a él mismo. Y sus labios son lazos para su alma, sus labios son trampa para su alma. Como les decía en la nueva versión internacional, dice: la boca del necio es su perdición y sus labios son para él una trampa mortal. Entonces, si eso es así, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con ser chismosos, con cometer este pecado que no trae ningún beneficio ni para el otro ni para él mismo.
Lo que Dios quiere es nuestro bien, por eso Él en el Antiguo Testamento mandó que no anduviéramos chismeando. Es muy importante entender esto. Y el chisme se da a nivel eclesial, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel, ¿cómo se llama? No, en la universidad. A nivel educativo. En todo lado se ve el chisme. Entonces, el chisme trae mucha desgracia. Luego en el versículo 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Muy fácilmente puede uno caer en ese pecado y hacerse partícipe de pecados ajenos. Y ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere eso para nosotros. En el verso 28 del capítulo 16 de Proverbios dice lo siguiente, otro texto, Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nadie quiere ser amigo de un chismoso porque el chismoso trae división, trae contienda, trae mal a la congregación, trae mal a la familia, etcétera, etcétera. Me di a la tarea de mirar esto, porque muy pocas veces se habla de esto en las congregaciones, porque uno quiere escuchar es hablar de prosperidad, hablar de otras cosas, pero la Biblia es clara acerca de este pecado en el cual muy fácilmente caemos, murmurando y hablando mal de alguien, contando cosas que la otra persona no tiene por qué enterarse. Así que, como todo tiene un propósito, yo quisiera dar unos consejos para no caer en el maligno pecado del chisme. Entonces, el primer consejo, esfuérzate en vencer la tentación de no escuchar chismes, aun si es posible cambiando del círculo de amigos, si es necesario. Debemos esforzarnos por no caer en la tentación de escuchar chismes, porque como les digo, uno es tentado a eso, hasta a muchos dicen, cuénteme para orar por usted, pero lo único que quieren es enterarse del problema, no porque realmente quieran orar de corazón para salir del problema de esa persona, para que el Señor los ayude. Es tanta la malignidad de nuestro corazón que eso pasa, hermanos. Entonces esfuércese en vencer la tentación de no caer en el chisme, si es preciso cambiando del círculo de amigos que tiene. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas con el suelto de lengua. Eso nos dice la palabra de Dios. El segundo consejo, cuando alguien empiece a contarle algo no edificante acerca de la otra persona, interrúmpalo y pregúntele si es algo que la persona que no está presente preferiría que no lo supiera. Pregúntele si tiene permiso de la otra persona para contárselo. Porque cuando usted lo escucha ya entonces se hace partícipe de eso, como cómplice al mismo tiempo. Y si usted no habla con esa persona y dice, mire, esto es lo que están diciendo de usted, por favor póngale freno a esto, para que no se extienda eso como un cáncer. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando alguien empiece a contarle algo no edificante o malo acerca de otra persona? Frénalo, interrúmpalo y pregúntele si tiene permiso de la otra persona para contar eso, porque lo contrario es un chisme. Número 3, si se está quejando de la otra persona, porque muy seguramente habrá quejas de uno o de alguien y se quejan. Si se está quejando de la otra persona, pregúntele si ya expresó su queja a esa persona en privado,
Porque ¿cuál debe ser el conducto regular si alguien tiene algo contra mí o alguien contra otra persona? Ir directamente a la persona y preguntarle y mostrarle, decirle amigablemente y con amor esto y esto. Y no comience a regar las cosas para no traer malestar entre los demás. Hable con esa persona en privado y estoy seguro que así se frenará el chisme. En Proverbios 25:9 dice lo siguiente, Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, anda tú y él, y en privado repréndale, en privado muéstrale, dígale, hágale el reclamo, pero no se ponga a regar la bola. Y aquí en Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Número 4, cuarto consejo. Si no es la primera vez que esta persona te cuenta chismes, dile que de ahora en adelante, porque uno muy seguramente ha caído en eso, ¿no? Pero si no es la primera vez que le cuenta chismes, dile que de ahora en adelante no quiere que lo vuelva a hacer. Dile que tú deseas tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Si yo no quiero que hablen mal de mí, no debo hablar mal de otra persona a sus espaldas. Si se trata de un creyente, dile que de continuar haciéndolo, tendrá que actuar con él a la manera de Mateo 18:15. Que ustedes saben de qué trata eso. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, y si no escucha, entonces llama a 2 o 3 testigos, y si no escucha, se supondría que a la primera charlada ahí parara el comentario y parara el pecado. Entonces, hermanos, yo debo ser consciente que si yo quiero el bien de mi hermano, no debo hacerle mal. Y si yo quiero que me hagan bien, debo hacer bien a mi hermano. Entonces, frenemos ahí, no venga con ese chisme, no me venga a traer más cuentos, paremos ahí. Esto es algo muy cotidiano y algo muy práctico de lo que estoy hablando en esta mañana. Y en quinto lugar, si está practicando este pecado, arrepiéntase de corazón y pídale al Señor que le perdone y que le dé un nuevo corazón, porque muy probablemente eres un religioso o una religiosa que no ha nacido de nuevo. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como muy seguramente todos hemos cometido este pecado, hoy el Señor nos llama a que nos autoexaminemos, a que pidamos perdón a Dios por haber cometido este pecado o por hablar a espaldas de otro, por haberle escarnecido, sin que usted tuviese por qué hacerlo. Hermanos, nosotros conocemos la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A eso es lo que nos llama el Señor. Si nos reunimos como cristianos, es a hablar de las cosas de Dios, a ver cómo avanzamos el reino de Dios, cómo hacemos para que todo funcione mejor, cómo nos ayudamos y nos apoyamos los unos a los otros. No nos reunimos como cristianos para hablar mal de los demás hermanos y para mostrar nuestra inconformidad. Si hay inconformidad con alguien, hablemos con él directamente y tratemos de arreglar las cosas sin causar daño ni división en la iglesia o en la familia. Amén. ¿Es claro la palabra de Dios, hermanos? Entonces, yo sé que a muchos les cuesta hablar de esto en un púlpito porque ellos no quieren ofender a nadie. Pero la palabra de Dios nos manda a decir la verdad, a proclamar la verdad,
a exhortarnos con la verdad. Y la verdad es esta, que nosotros debemos autoexaminarnos en muchas áreas de nuestra vida, porque eso es lo que nos manda el Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, ese es el mandato del Señor, hermanos. Entonces, que Dios nos dé la gracia, que si estamos cometiendo este pecado, le pidamos perdón a Dios y le pongamos freno a nuestra lengua y a la tentación de querer saber el chisme de los demás. Vamos a orar. Padre bendito, doy gracias a ti, porque tu palabra es real, es confrontadora, y siempre lo que quiere es purificar nuestras almas. Que no nos amoldemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Te pedimos perdón si hemos cometido el pecado del chisme, si caemos con frecuencia en él. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser sinceros, a tener carácter para decirle al chismoso, hasta aquí no más. Ayúdanos a tener carácter para apartarnos del que causa divisiones y contiendas debido a su falta de control en su lengua. Dios, queremos pedirte perdón nosotros porque muy seguramente hemos cometido este pecado. Queremos pedirte que nos limpies y que nuestros labios solamente se utilicen para bendecir, para proclamar tu verdad, para exhortar, para animar, para consolar, para restaurar, para corregir al que está mal, en amor. Dios, ayúdanos a tener esos labios de Cristo, a tener esa mente de Cristo, que solo procura el bien de los demás y no el mal. Bendito seas tú, Señor, que nos hablas al corazón para que seamos mejores hijos tuyos cada día. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor Jesús, más y más. Purifícanos, como David lo decimos en esta mañana. Lávanos más y más de nuestra maldad, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícanos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo. Santifica nuestros pensamientos y así santificaremos nuestros labios para hablar lo que es verdad. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.